Muy buenos días, bienvenidos a Buen Vivir. Le doy la bienvenida a la doctora Jacqueline Morales. Ustedes saben que con ella hablamos de rehabilitar, hablamos de medicina regenerativa. Ella viene de un congreso con novedades, siempre está permanentemente formándose. ¿Cómo estás, Doc? Muy bien, bienvenida. María. Un gusto estar aquí contigo. Con tantos viajes y con tantas novedades. ¿Qué es lo nuevo en esta área? Mira, minuto a minuto la medicina regenerativa en el mundo se va especializando cada vez más a favor del paciente. En definitiva, lo que traemos hoy al Uruguay son protocolos nuevos en el cual nuevos tipos de plasma que hacen que ese plasma sea más funcional para el paciente. ¿Qué significa esto? Que con menos cantidad de sesiones el paciente se mejore más rápido. Por lo tanto, esto es un gran beneficio en aquellas patologías que requieren 2 o 3 sesiones, como puede ser una patología de columna o una artrosis complicada de rodilla, por ejemplo. Nos hace un avance importante en la materia, muy importante. O sea que en la manera de realizar el plasma. Exacto. O en los concentrados, ¿qué es lo que varía? Y bueno, un poco de todo. En parte de eso está el protocolo, ¿no? La concentración, la cantidad de factores de crecimiento, el número de plaquetas, bueno, y la parte de preparación del plasma. Cuando hablas de la preparación del plasma, yo tiendo a pensar en cómo come ese paciente, sí, si hace ejercicio o no hace, el estilo de vida, porque todo eso hace un cómo para que tu plasma luego sea mejor. Exactamente, eso es difícil a veces incluirlo al paciente, ¿verdad? Porque en la primera sesión que nosotros hacemos, que es diagnóstica, que muchas veces, María, el diagnóstico que trae el paciente no coincide con el diagnóstico lamentablemente que tiene el paciente, le hacemos una evaluación de lo que la alimenticia, una alimentación y también orgánica y un ajuste en donde tiene que empezar a reciclarse su manera de alimentarse, porque de esa forma su organismo va a estar menos inflamado y va a estar mejor para recuperarse cuando nosotros le hagamos el plasma. Y muchas veces también nos pasa que el sobrepeso también genera un desgaste. Muchas veces me has comentado lo que multiplica en una cadera o una rodilla, que uno dice, no puedo creer que si bajo 1 kilo se multiplica por 6 en mi rodilla, por ejemplo, ¿no? Exacto. Y bueno, y otra cosa que hemos trabajado ahora, es decir, que siempre estamos hablando que ahora ya la medicina regenerativa está dentro de la medicina integrativa, como decías tú, con la alimentación y el ejercicio. Y lo importante que es incluirle al paciente no solo hacer ejercicio, sino qué tipo de ejercicio para su lesión, claro, y trabajar las cadenas musculares. Es decir, si nosotros le enseñamos al paciente, que esto es muy importante en la medicina que estamos aplicando hoy por hoy en la reparación de los tejidos, que si trabajamos una rodilla tenemos que trabajar tren inferior tren superior, y cómo lo tenemos que trabajar. Las cadenas musculares son muy importantes y que hoy por hoy en la parte de rehabilitación no están tomadas muy en cuenta. Es decir, que cada vez nos estamos formando más en ampliando el abanico de especialidades que estamos abordando con la medicina regenerativa. Y muchas veces, Doc, a veces nos duele algo y te dicen, no, pare, no haga nada. Eso ya no existe, eso es obsoleto, ¿verdad? Sí, no. Hay que moverse. Para la artrosis hay que moverse poco si uno no puede. Generalmente el dolor lo que hace es deprimir al paciente y lo hace quedar quieto. Yo siempre les digo, pónganse aunque sea los championes, eso ya psicológicamente ya les va a cambiar la cabeza, un pasito que hagan, una cuadra, se van a empezar a sentir mejor. No grandes cosas, empezar de a poco. Y como decías, con el ejercicio adecuado, a veces el impacto obviamente no es lo que está indicado, pero de repente en una piscina, una hidrogimnasia, que a veces uno lo ve solamente como para reparar. Sin embargo, es un ejercicio súper completo. Sí. Súper completo. Nosotros traemos este tema del ejercicio muy medulizado, es decir, que después de cierta edad, tú sabes, la sarcopenia, el tema de las mujeres, también los hombres lo sufren con la disminución de las hormonas, ¿verdad? Empezamos a perder masa muscular y tenemos que hacer ejercicio de fuerza. El ejercicio de fuerza no simplemente es que nosotros adquiramos masa muscular corriendo, tenemos que ir a sala con gente que sepa guiarnos. Y ¿verdad? Que hagas bien los movimientos para no lastimarte, ¿no? Y con la carga adecuada progresiva para ayudar a tus articulaciones en fortalecer la articulación que está disfuncional y a su vez crear una buena masa muscular para no tener sarcopenia. Eso que decís es buenísimo. A veces la gente cree que solamente van a sala a levantar pesas y peso los chicos que quieren tener un físico o las personas que quieren, pero
hay ejercicios para mantener el músculo y hay otros para hacerlo crecer. Exacto. Y muchas veces lo que yo les digo a los pacientes es aumentar el número de repeticiones con poco peso al inicio, ¿verdad? Porque lo que estamos tratando es fortalecer ese músculo para después empezar a imprimirle carga y empezar a aumentar el músculo. También, hablando del movimiento, siempre nos has dicho que cuando haces el diagnóstico tú ves cómo se mueve el paciente, que a veces la gente no se fija en eso, ¿no? Cómo nos paramos, que por el dolor a veces hacemos adaptaciones, empezamos a movernos diferente en el espacio y el cuerpo es tan perfecto que te terminas dañando otra zona. Sí, lamentablemente sí. Y una cosa que hablando con otros colegas del exterior, ¿no? Y que se da también en otros países, que muchas veces se lleva a quirófano pacientes para operar, para hacer prótesis de cadera o prótesis de rodilla, que bueno, no siempre es lo más deseado, pero bueno, a veces no hay más remedio que hacerlo, y no le hacen una medición, ¿verdad?, de los miembros inferiores, ni antes ni después. ¿Tá? Entonces, el paciente ese se va con una ortesis de cadera y después empieza con la otra cadera o con la rodilla contralateral, porque nosotros somos contralaterales, ¿verdad? Si tenemos una afectación en una cadera, empezamos a afectar la contralateral. Y no le hacen un ajuste. Entonces, me ha pasado mucho que vienen con una cadera protesiada, con una dismetría. Entonces, esa dismetría me produjo en el miembro contralateral una artrosis de tobillo, una artrosis de cadera y una artrosis de rodilla contralateral. Entonces, a veces en la evaluación exhaustiva de ese médico que lo operó, la parte ortopédica es muy importante. Y el paciente mejora. Mejora, ¿por qué? Porque hay mucho componente de partes blandas. A veces el paciente viene y te dice, doctora, no puedo más de la rodilla. Y tú ves la rodilla y no es para tal. Pero ¿qué pasa? Hay mucho componente tendinoso y ligamentoso inflamado. Entonces, tratás lo ligamentoso, medís la parte ortopédica y el paciente mejora. Así que además del movimiento, la postura, la manera de ejecutar los ejercicios, cómo nos alimentamos, cómo suplementamos, todo esto es parte de, no es solamente ir a arreglarte cuando te reparás, es tener un estilo de vida. Exacto. Y una vez que te reparás, reaprender a manejar todos estos conceptos. Exacto. Incluso los pacientes dicen, doctora, al mes, le digo, hágalo por un mes, póngase esa meta. Y al mes me dicen, doctora, me cambió la vida, me siento distinto. Ellos mismos te lo dicen. Está buenísimo. Nos encantó charlar con vos de esto porque son consejos prácticos para la vida y por supuesto que si tenés alguna dolencia, alguna patología, hay que hacer la consulta lo más rápido posible, no llegar después de haber tomado un montón de analgesia o dar un montón de vueltas. Bueno, o te puede pasar, seguramente recibís pacientes así, pero cuanto antes lo atendemos, antes se va a resolver. Exacto. El dolor avisa, no lo silenciemos. Muchísimas gracias, Jaque. Un gusto estar contigo. Para mí también. Con esto nos despedimos hasta mañana. Chao.